Pepe Aguilar no es solo el padre de Ángela. Es un hombre de negocios que lleva décadas construyendo un imperio musical y que aprendió muy bien una lección que la industria enseña sin piedad. En este negocio, la familia se protege con papel firmado. Y cuando Cristian Nodal llegó a pedirle la mano de su hija, Pepe Aguilar ya tenía todo muy claro. Lo que Nodal no sabía, o quizás no quiso ver, es que ese papel que firmó antes de casarse con Ángela podría ser la decisión más cara de toda su vida. Hay un número que está circulando en medios y redes desde hace meses y que cada vez que surge genera más conversación: 12 millones de dólares. Esa es la cifra que, según versiones difundidas por periodistas de espectáculos, Nodal tendría que pagar si se comprueba una infidelidad durante los primeros años de su matrimonio con Ángela. 12 millones. No es un rumor inventado en TikTok. Es información que reporteros con nombre y apellido han mencionado en sus programas, citando fuentes cercanas a la familia. Y lo que hace que esta historia sea tan explosiva hoy no es solo la cifra, es el contexto, porque los escándalos que han rodeado a Nodal en los últimos meses, la violinista, la modelo del videoclip, los rumores de una mujer dominicana, todos encajan dentro del periodo exacto en que ese contrato estaría vigente. Quédate hasta el final, porque en los próximos minutos vas a entender por qué este contrato no es solo un rumor de farándula. Es la pieza que explica cosas que de otra forma no tienen ningún sentido. ¿Por qué Ángel aguanta en silencio? ¿Por qué Nodal no se va aunque todo indica que hay tensión? ¿Por qué Pepe Aguilar sonríe cuando le preguntan por el estado del matrimonio de su hija? Todo conecta. Y cuando lo veas completo ya no vas a poder verlo de otra manera. Para entender lo que está pasando hoy, hay que volver al verano de 2024. Concretamente al momento en que Nodal y Ángela decidieron casarse. No fue una boda planeada con meses de anticipación, con lista de invitados cuidadosamente elaborada, con preparativos que se filtraron poco a poco en la prensa. Fue una boda que sorprendió a todos. Una ceremonia civil el 24 de julio de 2024 en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, en Cuernavaca, con apenas 45 invitados. Discreta, íntima, rápida. Tan rápida que muchos en la industria se preguntaron qué era exactamente lo que había pasado, porque apenas unas semanas antes, Nodal había anunciado su separación de Cazzu, la madre de su hija Inti, y semanas después ya estaba casado con otra persona. Ese ritmo acelerado es exactamente el tipo de situación que un padre como Pepe Aguilar no iba a dejar pasar sin tomar precauciones. Pepe no es un artista ingenuo, es un hombre que conoce la industria desde adentro, que ha visto matrimonios de famosos deshacerse en cuestión de meses, que sabe exactamente cómo funciona la dinámica de poder cuando hay dinero, fama y presión pública de por medio. Y que además, en este caso específico, tenía razones concretas para preocuparse, porque el historial de Nodal con las relaciones era público. Belinda, los tatuajes borrados. Caso, una hija en común y una separación a las pocas semanas del nacimiento. Nadie podía culpar a Pepe Aguilar por querer proteger a su hija. Fue el periodista Michel Rubalcaba quien primero habló del contrato en su canal de YouTube. Sus palabras fueron directas. Pepe Aguilar habría promovido un acuerdo prenupcial para garantizar la estabilidad del matrimonio de Ángela. Según su versión, el contrato habría sido una condición para que la boda se realizara. No había acuerdo prenupcial, no había boda. Así de simple. Y dentro de ese contrato, la cláusula que más llamó la atención fue una sola. Si Nodal le era infiel a Ángela durante un periodo determinado de tiempo, tendría que pagar 12 millones de dólares, directamente a la familia Aguilar, sin negociación, sin margen de maniobra. Pepe Aguilar salió a desmentirlo públicamente. Dijo que la información era falsa, que no había ningún contrato de ese tipo, que todo era invención de los medios. Pero hay algo interesante en cómo lo desmintió. No fue con la contundencia de alguien que está genuinamente indignado por una mentira. Fue con la ligereza de alguien que sabe que el desmentido tiene que existir, pero que no necesita convencer a nadie de nada. Una diferencia sutil, pero que quienes llevan años siguiendo este tipo de historias notaron de inmediato. Y entonces llegó abril de 2026. Gustavo Adolfo Infante, uno de los periodistas de espectáculos más respetados de México, dijo en su programa de primera mano que sus fuentes le informaban que Nodal y Ángela estaban separados. Esas palabras reactivaron todo, porque si había una separación en curso, ¿qué pasaba con el contrato? ¿Qué pasaba con los 12 millones? Y más importante aún, ¿qué pasaba con todo lo que había ocurrido durante el matrimonio que podría interpretarse como una infidelidad? Porque ahí es donde la historia se vuelve realmente interesante. Porque durante los meses que Nodal y Ángela llevan casados, ha habido no uno, sino
varios escándalos que encajan exactamente en el tipo de situación que ese contrato estaría diseñado para penalizar. El primero fue la violinista, Esmeralda Camacho, una músico profesional que forma parte de la banda de Nodal y que en diciembre de 2025 se convirtió en trending topic cuando circuló un video en el que se le veía haciendo un gesto de desaprobación en el momento exacto en que Ángela subía al escenario a besar a su esposo. Un gesto, una fracción de segundo captada por una cámara. Y sin embargo, ese gesto desató semanas de especulaciones sobre una posible relación entre Nodal y su violinista. Las redes encontraron más elementos, collares similares que supuestamente Nodal habría regalado tanto a Esmeralda como a Ángela, una pintura que algunos usuarios identificaron como un retrato de la violinista hecho por el propio cantante, ausencias en conciertos que se interpretaron como señal de tensión interna. Cuando le preguntaron a Esmeralda sobre el tema frente a cámaras, su respuesta fue llamativa. Dijo, me van a regañar. Tres palabras que dijeron más que cualquier declaración oficial. Porque si no hubiera nada, ¿a quién le importaría que hablara? El equipo de Nodal desmintió todo. Dijeron que Esmeralda seguía siendo parte del grupo, que sus ausencias en algunos conciertos en Estados Unidos se debían a problemas de visado, que no había ningún conflicto. Nodal no dijo nada personalmente, y Ángela publicó mensajes en redes que muchos interpretaron como indirectas hacia la situación, aunque sin nombrar a nadie. El asunto quedó formalmente cerrado, pero en el imaginario colectivo, la imagen de esa violinista y ese gesto nunca terminó de desaparecer del todo. Luego vino la modelo. En abril de 2026, Nodal lanzó el videoclip de su canción Un Vals, y la protagonista del video, una modelo llamada Dagna Mata, generó una conversación que nadie en el equipo de Nodal esperaba. Las redes encontraron un parecido físico entre Dagna y Kazu que resultó imposible de ignorar. Misma estética, misma energía visual, similitudes que iban más allá de la casualidad según quienes la señalaron. Y entonces alguien fue más lejos y encontró otro parecido, esta vez entre Dagna y la propia Ángela. Como si en ese videoclip Nodal hubiera fusionado a las dos mujeres de su vida en una sola imagen. La familia Aguilar emitió un comunicado pidiendo que no involucraran a Ángela en esa conversación. Nodal dijo que no era dueño de su nombre ni de su música y que lo que pasó con el video era muestra de eso. Dos respuestas que en lugar de cerrar el tema, lo dejaron más abierto que antes. Y después llegaron los rumores que Javier Seriani introdujo en la conversación. El conductor argentino afirmó que sus fuentes le indicaban que Nodal habría tenido un encuentro con una mujer dominicana durante su paso por República Dominicana para su gira. Una afirmación sin pruebas concretas, sin documentación, presentada como versión sin confirmar, pero que se sumó a las otras dos historias para construir un patrón que la gente empezó a ver con claridad. Tres historias: la violinista, la modelo, la mujer dominicana, todas dentro del periodo en que el presunto contrato prenupcial estaría vigente, todas en el contexto de un matrimonio que, según el periodista Gustavo Adolfo Infante, está atravesando una crisis real, y todas apuntando en la misma dirección. Si ese contrato existe y si alguna de esas historias se pudiera comprobar, Nodal estaría enfrentando una factura de $12 millones. Ahora hay que hablar del dinero, porque $12 millones es una cifra que suena enorme, pero que en el contexto de las fortunas involucradas en esta historia merece ser analizada con cuidado. Nodal es uno de los artistas de regional mexicano más exitosos de su generación. Sus giras, sus discos, sus contratos con marcas y plataformas representan ingresos muy significativos. Pero $12 millones de golpe, en efectivo, como consecuencia de una cláusula contractual, es una cifra que golpea incluso a alguien con esos ingresos. No es un número simbólico. Es un número diseñado para doler. Para que la consecuencia de una infidelidad sea tan costosa que el cálculo económico por sí solo sea un disuasivo. Y eso, desde la perspectiva de Pepe Aguilar, tiene toda la lógica del mundo. Porque Pepe no es solo el padre que quiere proteger el corazón de su hija. Es el patriarca de una dinastía musical que lleva décadas construyendo su imagen sobre valores de familia, tradición y lealtad. Lo que le pasó a Ángela con la situación de Nodal y Casu, la velocidad con que Nodal pasó de una relación a la otra, el escrutinio público al que fue sometida su hija desde el primer día, todo eso tuvo un costo para la familia Aguilar que va más allá de lo emocional. Afectó la imagen de Ángela, generó una ola de rechazo público que todavía no ha terminado del todo. Y Pepe, que conoce el valor de la reputación mejor que nadie en su industria, no iba a dejar que algo así pudiera repetirse sin consecuencias concretas para quien lo causara. Pero hay otro elemento en esta historia que muy poca gente está analizando.
Y es el papel de Ángela en todo esto, porque Ángela no es una víctima pasiva, es una artista de 22 años que creció en el mundo del espectáculo, que conoce exactamente cómo funciona la industria, que tiene su propio equipo, sus propios asesores y que tomó decisiones conscientes en cada paso de esta historia. La pregunta que nadie se hace directamente es, ¿sabía Ángela exactamente lo que decía ese contrato cuando se casó? Y si lo sabía, ¿cómo cambia eso la lectura de su silencio durante los últimos meses? Porque el silencio de Ángela tiene múltiples lecturas posibles. La lectura más compasiva es que está sufriendo, que está protegiéndose, que genuinamente necesita la paz de la que habla en sus mensajes a seguidores. Y esa lectura puede ser completamente verdadera. Pero hay otra lectura que coexiste con la primera sin contradecirla. La lectura de una mujer que sabe que el tiempo está trabajando a su favor, que cada día que pasa dentro del periodo del contrato es un día que acerca la conclusión de ese acuerdo en sus términos, que el silencio no es solo una necesidad emocional, sino también una estrategia. No hablar, no confrontar, no dar declaraciones que puedan complicar una situación que el contrato ya tiene cubierta. Y luego está Pepe, que cada vez que los medios lo abordan para preguntarle por el estado del matrimonio de su hija, responde con esa mezcla de indiferencia y seguridad que resulta difícil de interpretar como la actitud de un padre preocupado. Yo no soy su vocero, dijo, y soltó una risa que en el contexto de todo lo que está pasando suena a la risa de alguien que ya tiene todo bajo control, que firmó los papeles correctos en el momento correcto y que está esperando que el tiempo haga su trabajo. Ahora bien, hay que ser honestos sobre lo que no sabemos. No sabemos con certeza si ese contrato existe. No hay un documento público. No hay una confirmación oficial de ninguna de las partes. Todo lo que tenemos son versiones de periodistas, especulaciones de redes y los desmentidos de Pepe Aguilar que, como ya dijimos, no terminaron de convencer a nadie. Lo que sí sabemos es que la conversación sobre ese contrato no desaparece, que cada vez que surge una nueva polémica sobre Nodal, la gente vuelve a mencionarlo y que en el mundo del entretenimiento, cuando un rumor persiste durante meses a pesar de los desmentidos oficiales, suele ser porque hay algo en él que resuena con lo que la gente está viendo. Y lo que la gente está viendo es esto, un matrimonio construido a toda velocidad, rodeado de escándalos desde el primer día, con una esposa que lleva meses reduciendo su presencia en redes y hablando de paz y corazón, con un esposo que sigue actuando en sus conciertos mientras los rumores no paran y con un suegro que sonríe cuando le preguntan por el futuro de esa relación. Eso no es el cuadro de una familia que está sufriendo en silencio. Es el cuadro de una familia que tiene una estrategia. Y la estrategia, si el contrato existe como se describe, es en realidad bastante elegante desde un punto de vista puramente calculador. No confrontar públicamente, no dar declaraciones que alimenten el fuego, dejar que Nodal siga acumulando polémicas y esperar a que el periodo del contrato llegue a su conclusión natural. Si hubo infidelidad comprobable, el mecanismo legal ya está activado. Si no la hubo, el matrimonio llega a su fecha de vencimiento con el honor de la familia intacto y sin el escándalo de una separación pública peleada. Hay una cosa que Christian Nodal dijo en una entrevista reciente que adquiere un significado completamente diferente a la luz de todo esto. Habló de la boda religiosa que tenían planeada para mayo de 2026 y que finalmente se pospuso. Dijo que se posponía por la situación de seguridad en Zacatecas, en referencia al incidente con el Jochené cerca del rancho de la familia, que querían casarse en Zacatecas y que hasta que la situación mejorara no lo harían. Puede que eso sea exactamente verdad. Puede que la situación de seguridad sea el único motivo. Pero también puede que haya otras razones para no apresurarse a hacer más permanente una unión que según varios periodistas ya está en crisis, y que nadie dentro de esa relación tenga especial prisa por darle más solidez legal, matrimonio que ya está bajo tanta presión. Lo que está claro es que la historia de Nodal y Ángela nunca fue simplemente la historia de dos personas enamoradas. Desde el primer día fue una historia con dimensiones legales, financieras, familiares y de imagen pública que van mucho más allá de lo que se ve en las fotos de Instagram. Y el presunto contrato prenupcial, real o no, es el símbolo perfecto de esa complejidad. Es la demostración de que en el mundo donde se mueven estas personas, el amor y el negocio no son cosas separadas. Son la misma cosa vista desde dos ángulos distintos. Pepe Aguilar construyó una dinastía con décadas de trabajo, disciplina y decisiones calculadas. No iba a dejar que un cantante de 26 años con historial complicado pusiera en riesgo lo que tardó toda una vida en construir. Ya sea que el contrato exista exactamente como se describe,
o que sea una versión exagerada de algo más sencillo, o que no exista en absoluto, la realidad es que la dinámica de poder en esa familia funciona exactamente como si existiera. Ángela callada, Nodal actuando, Pepe esperando, y el tiempo corriendo. ¿Crees que ese contrato existe y que es la razón por la que Ángela aguanta en silencio? ¿O crees que todo es una historia fabricada por los medios para alimentar el morbo? Déjame tu respuesta en los comentarios. Quiero leer lo que piensas. Y si este video te dio información que los medios grandes no te estaban dando completa, compártelo con alguien que necesite verlo. En Chismeo TV publicamos todos los días sin filtros y sin rodeos, y lo que viene esta semana va a estar muy pero que muy interesante. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada.